¿Qué tal, amigos? Ya estamos en Tiempo de Tertulia, en directo, al lunes 13 de noviembre, como si estuviéramos en verano, porque hace un tiempazo de miedo y como si estuviéramos en verano. Y yo espero no hablar mucho de Cataluña hoy. ¿De qué se ríe? No, porque es imposible. Estamos atrapados. Yo creo que, en fin, no, pero aquí habría que tener una sección que diga, durante, no sé, unos cuantos minutos, tampoco mucho, aquí no se habla de Cataluña. Pero eso no hay noticias. Don Arcadio Domínguez. Buenas noches. Don Ignacio Guerra. Don Juan Manuel Metracón. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿No quiere hablar de terror hoy, doña Isabel Guerra? Como quiera. No, lo dejamos para más adelante, ¿le parece bien? Sí. Para más adelante lo que vamos a hacer es que cuando eso esté ya encaminado, tenemos aquí una entrevista. Vale, ¿Le parece bien? Perfecto. Pues no hablemos de Cataluña, ¿eh? ¿De qué quiere hablar? ¿De Pues, la televisión canaria, por ejemplo? Buen tema, es un tema. Lo que pasa es que ese es un tema que hay que ir cuidadito, porque... Sí, no, aquí tenemos... El otro día leí una noticia que venía de, como casi todas estas cosas que vienen de los Estados Unidos, que por lo visto hay una universidad que elige cada año una frase, una palabra, que es la que más se ha repetido durante el año y que es la de moda, la del momento, ¿no? Yo no me acuerdo del nombre de la universidad, pero bueno, eso es lo de menos. El caso es que consultan un montón de medios de comunicación y la palabra que más se repite en tertulias, en artículos de opinión, en periódicos, etcétera, etcétera. Y el año pasado, por ejemplo, era la posverdad, era la palabra de moda, el año pasado. Y este año, ya lo tienen claro porque va ganando por goleada, es concretamente fake news, que es falsas noticias, o noticias falsas. Esto parece una anécdota, ¿no? Podría tener poca importancia y sería simplemente pues para una conversación de café, pero es que detrás de esto que realmente es verdad, es decir, el problema que estamos padeciendo en el año 17 y va creciendo, es que cada vez más las noticias de portada de periódicos de prestigio, incluso periódicos importantes que hasta ahora pues, se han movido por un código ético, están jugando mucho con las falsas noticias. Unido a esto, a lo que se está comentando en las últimas horas del espionaje ruso, que no es nuevo, que se metió con el Brexit, que se metió también en la campaña de Hillary Clinton favoreciendo en aquel caso a Donald Trump, y otras más aventuras que llevó incluso hasta los holandeses a hacer el recuento a mano, porque ¿en qué consiste esa intromisión de los rusos mediante una serie de robots que yo no podría explicar, informáticos y tal? Por lo visto tienen millones de trolls, que son personas falsas, que no existen, millones de trolls que están mandando a una velocidad tremenda a distintos medios de comunicación mensajes en una dirección, en una línea, para agitar. En el caso concreto de Cataluña, pues se ha detectado esa cantidad tremenda de trolls que han venido todo este año agitando con noticias falsas pues la situación de cualquier manifestación, cualquier asunto relacionado con el propio proceso, con la República Independiente de Cataluña, que no existe, todo ese tipo de historias, y ha creado un cuerpo de opinión, porque esa es la parte peor. Es decir, hay gente que de muy buena fe se lee cualquier cosa que sale en un periódico y se la cree de entrada. Yo creo que una de las cuestiones, dicho de otra manera, que estamos de actualidad en estos momentos es que hay poco sentido crítico. O sea, yo recuerdo cuando yo era joven, hace muchos años, digamos que fomentábamos el sentido crítico de las cosas. O sea, las noticias que nos llegaban, bueno, pues había que verlas por un lado y por el otro. Ahora, en estos instantes se consume las noticias pues como si fuera una verdad indiscutible. Y esto me preocupa. Y llevo un rato... hablaba de Cataluña también. Claro, llevo hablando de Cataluña todo el tiempo. Es verdad. No, pero bueno, el concepto es fake news, falsas noticias. Y estamos invadidos. Y por favor, que la gente escuche y tenga opinión propia, que no se dejen
llevar por todo lo que viene en los periódicos. ¿Será un fake la portada de ayer de La Provincia diciendo que Antona tiene ya falta de liderazgo? Ya sé por qué usted me decía. No sé yo si es un fake o es la pura realidad. ¿Usted qué dice? Yo creo que no, yo creo ¿Usted cree que no? creo que se aleja bastante de la realidad que vive ahora mismo el Partido Popular en Fíjense Canarias. que yo creo que acertó de plano. Bueno, pues mi sensación es que no, que insisto, que se aleja bastante de la realidad que hay en Canarias. Yo creo que gustarle a todo el mundo y estar a gusto con todo el mundo incluso no es bueno. Y la crítica tiene que haberla. Y en el Partido Popular la hay, pero de ahí a ese extremo no, en absoluto. Lo que yo estoy viendo ahora mismo es un Partido Popular muy centrado, extremadamente centrado y coherente. Y la coherencia se refiere de centro. centrado en algo en concreto. muchos aspectos, puede ser también, pero centrado como partido político y centrado en la sociedad. Y además coherente, muy coherente con lo que dijo hace unos meses y con lo que está diciendo ahora. Y eso tiene un valor muy importante, porque toda la vida han existido presiones en la política, de toda la vida, y hay gente que se le presiona y deriva de una forma y hay gente de otra. Yo creo que en este momento la coherencia ha imperado a las presiones. En cualquier caso, uno puede coger la hemeroteca de lo que ha dicho el Partido Popular en el tema que nos ocupa, que creo que está hablando de Radio Televisión Canaria, Sí. hace unos meses y ahora, y creo que va a encontrar pocas diferencias. Cuando iba a entrar en el gobierno canario no Pocas. querían cargarse a Negrín. Pocas diferencias. Cuando iban a entrar en el gobierno no iban a cargarse a Negrín. Yo no he dicho que no haya ninguna diferencia, pero pocas diferencias Hay hay. una tremenda diferencia. Lo que sí ha dicho siempre el Partido Popular es mayormente lo que está diciendo ahora sobre la Radio Televisión Canaria. A partir de ahí es buena la crítica interna y externa y es bueno soportar presiones. En cualquier caso, en otros aspectos, yo insisto, yo veo al Partido Popular muy tranquilo y muy centrado. No veo yo internamente grandes cuestiones en este momento. Bueno, por otra parte, tenemos al Partido Socialista que está recibiendo leña del otro periódico, es decir, de Canarias 7, por el mismo tema de la televisión, pero que además le ha salido al secretario general, le ha salido un grano en Tenerife. Sí, era de esperar. Era de esperar. ¿No? No sé, yo le pregunto, yo no soy del Partido Socialista, Yo sí lo soy, por eso. pero no estoy en la Ejecutiva Regional, pero sí es de esperar, porque en cualquier partido... Es que Arcadio ha perdido un turno para meterse Sí. con usted con eso. Sí, es que yo me di cuenta Sí, que la sí. pregunta era esa, pero bueno, no trataba te, puedo de... decir te puedo simplemente hacer un inciso. Nunca digas cuando eres más joven, será cuando tenías menos experiencia. Jóvenes somos siempre. Yo te veo joven. Bueno, Yo te compro eso, ahora mismo. Por tanto, no me desviando, no me Nayao. metas el dedo Está hasta el fondo. desviando. No me metas el dedo hasta el fondo. Yo soy muy cariñoso. Lo ha dejado en un nadado. Bueno, Ahora ya no sabe qué pregunta hacer. Mi turno para ti. A ver, Arcadio. Te contesto con sinceridad. ¿Querías hacerme alguna pregunta sobre el Partido Socialista? No, lo que pasa es que yo me desvié mucho sin darme cuenta, porque yo tengo esa, en fin, me enrollo mucho, porque efectivamente la diferencia, y es un ejemplo del tema de las falsas noticias pero yo lo explicaré después, que en los titulares de las últimas semanas de La Provincia y el Canal 7 son dos mundos distintos. Sí. Con respecto a la Radio Televisión Canaria, ese es un expediente que está ahí, que por cierto se reunió hoy o mañana, Hoy, creo. hoy era. fue esta tarde, pero no sé qué al final queda. ¿Se refiere al PSOE? El PSOE. Hoy. No, el PSOE sí, pero hay una comisión... El Parlamento del miércoles. El Parlamento del miércoles. Y entonces, la crisis que hay, que es muy evidente en la televisión canaria, está siendo tratada con una diferencia tremenda entre la provincia y el Canal 7, que no es, vamos, que cualquier lector normal se queda en 33, que no sé con qué me quedo. Oye, Isabel, Y ya habló este hombre. yo sabía que iba a reaccionar, pero es que le ha dado el turno a ¿Usted? No, No hay problema. no. Yo sé que él es de los que menos me critica. Simplemente se ríe, de los que menos me critica. Pero yo quería hablar un poco, me parece un tema interesante, lo que está pasando en la actualidad, que evidentemente las nuevas tecnologías ha supuesto que las personas cada vez estén mucho más unidas. Ya no, muchas veces no hace falta viajar o te tengas que dejar llevar por las noticias que se publican en un medio, sino que ya tú tienes ya el medio con el que contactar, no solo noticias de otro país, sino también a través de personas, y conoces muchísimas cosas, ¿no?
es un poco lo que yo siempre he defendido en mi etapa de profesor, ¿no? Que antes todos teníamos que tener un libro y ahí estaba todo el conocimiento, y hoy en día el conocimiento es amplísimo. Así, cuando se dice que es que el alumnado no sabe diferenciar el norte del sur, bueno, pero si quiere lo puede diferenciar, tiene los medios para hacerlo. Yo tenía que caminar mucho porque no había dinero ni para coger la guagua, y tenía que ir a la biblioteca, que era el Sancta Sanctorum del conocimiento. Hoy en día lo importante con el alumnado es que sepa discernir y diferenciar ante tanta información. Eso yo creo que es fundamental y es uno de los grandes retos si queremos llegar al sentido de la crítica y del conocimiento propio y tener opiniones propias, y no se habló en un asadero, lo dijo fulanito en la tele, tal, y al final todos se llevan palos y todos nos llevamos palos, por muy inteligente que seamos. Y entonces yo creo que es muy interesante. Por ejemplo ahora hay una noticia que incluso me la envían a mí por Messenger, y la he visto en las redes, solo tengo Facebook como todo el mundo sabe, y esto de que el PP y el PSOE pretenden quitarle las pagas extraordinarias a los pensionistas, y se quedan tan panchos. O sea, a mí es todo lo que sea, según fuentes oficiales, según tal, pero además lo publican pues como si fuese un PowerPoint, una pantalla de un color determinado, y encima usted escribe y lo pone, y después empiezan los comentarios abajo, que a mí me parece bien para las personas que están cabreadas, te ponen una cosa como y el Facebook también, antes que pagar un psicólogo o tal, pues oye, la gente utiliza, se mete con uno, se mete con otro y se desahoga. A mí me parece bien. Pero bueno, yo creo que a ese tipo de personas, yo políticamente, por ejemplo, pues ¿para qué ponerme a discutir, no? Si tú crees que el mundo se divide en que, como la otra vez dice, no, claro, es que no podemos hacerlo porque Ada Colau, no, porque se ha ido con Ciudadanos y al PP. Digo, pero tú has visto el por qué se ha ido. Sí, hay una realidad, hay una legalidad, y tú estás con la legalidad. ¿La señora Ada Colau está con la legalidad o no? ¿O es política? Es decir, que si ella gobernase, ¿pondría por encima los intereses políticos a la legalidad? O sea, entonces yo ese tipo de cosas y esos juegos lo que nunca he entendido. Bien. Y con respecto al Partido Socialista, pues evidentemente dentro del partido siempre hemos sido un partido entre comillas polémico, ¿no? Siempre se hace una ejecutiva, se sale de un congreso, vamos a la unidad, y después pues cada uno sigue su rumbo, porque bueno, también dentro de los partidos existe una lucha política y a veces un sinsentido, ¿no? Y se anteponen los intereses personales a los intereses de lo que es una ideología, ¿no? Y de eso he visto mucho, y puede ser que ahora se esté dando lo mismo. En Tenerife no existe mucho cariño hacia el secretario regional, y las primarias la han ganado el otro sector con el apoyo de los alcaldes en el sur. Bueno, y lo importante es que si van a anteponer los intereses del partido, tendrán que sentarse y tendrán que hablar. Si esto va a ser una lucha, pues terminaremos pues, como siempre, ¿no? Bien. Eso. Lo que pasa es que ahí juega también el equilibrio territorial y sí, todas por esas eso. cosas, ¿no? Yo sí creo que las nuevas generaciones se han educado en las redes y se están educando en las redes y están chupando todos los días de las redes, y ya es difícil generar opinión crítica al margen de las redes con si tienes ese medio para cambiar pensamientos y opiniones, y eso lo saben muy bien. Hablábamos el otro día, me parece, del marketing político, de lo que significa a lo mejor tener a Puigdemont en Bruselas hablando y sacando medios, una cosa con la otra, para que tú veas cómo se hila todo. En el mundo de la comunicación hoy por hoy es el quinto poder, y además con mucha fuerza, y lo notamos en lo local. En la televisión autonómica, y en quién puja por las noticias en estos momentos, y cómo hay partidos que se posicionan en un lado o se posicionan en otro, y sabiendo que es el quinto poder, es decir, que te pongan todos los días en un medio de comunicación a caldo pollo, pues asemella, ¿no? Porque encima los periódicos crean opinión y luego transmiten esa opinión de aquellos que lo leen, porque no todo el mundo lee el periódico, pero sí son capaces de crear opinión. Entonces, los medios de comunicación, hoy por hoy hay que tenerlos en cuenta como quinto poder, vamos a decirle. El cuarto poder. Cuarto, quinto poder.
bueno, las redes sociales ahora mismo forman, yo creo que uno de los medios para todo el mundo quedarse. Y gracias a eso también hemos visto políticas locales, porque es verdad que antes no sabíamos lo que pasaba en el barrio de no sé cuánto y en el barrio de no sé qué. Hoy la gente publica una foto, saca una foto y la publica a los medios de que el contenedor está lleno y que lleva un mes lleno. Entonces hace que los políticos también se pongan las pilas. De hecho, la ciudad de Las Palmas creo que tiene incluso una apps que va directamente de todas esas noticias que colga la gente a darle respuestas, ¿no? Entonces está bien. Volviendo al tema catalán, pues yo creo que hay que seguir hablando de él, porque hasta el 21 que van a ser las elecciones vamos a tener que estar hablando. ¿Y después? Sí, y después también, probablemente. No lo sé, vamos a ver si se repiten o no se repiten casi los mismos resultados. Dirá el Partido Popular que no, pero el Partido Popular en estos momentos en Cataluña va bajando. Aquellas encuestas que sacaba el País el fin de semana también, y donde el Partido Popular no sale bien parado en todo lo que es Cataluña. Por lo tanto, igual podemos tener un escenario, no lo sé, pero podemos tener un escenario casi semejante. ¿Qué vamos a hacer después? A prorrogar el 155, porque hay que preparar el Son elecciones autonómicas. Claro. El que gane, ganará, pero gobernará la autonomía. Si claro, vamos a ver la misma historia, y si va a la misma historia, pasará lo mismo. El presidente Pues- del gobierno yo lo dijo claro, ¿no? Claro. Todos Sí. estamos sometidos a la ley. Claro. al imperio de la ley, Y desde ojalá luego. en ciertos temas. Claro, entonces Ajeno. aquí ya hay que ir empezando a hacer discursos políticos y posicionamientos políticos y dónde está cada cual. Yo creo que la estrategia de Ada Colau no deja de ser una estrategia para intentar separarse de aquellos que, en este caso el PSOE, el discurso ese de que tenía el PSOE de aplicar el 155 y darle para adelante el 155. Ya ella lo aventuró, con lo que ahora lo ejecuta. ¿De qué manera? Porque hasta ayer estaba bien el PSOE, bien dentro del Ayuntamiento de Barcelona, se llevaban bien, y de hecho los artículos que se escriben dicen, no, yo es que yo me llevo bien, nos llevamos bien, lo que pasa es que parece más una estrategia política, que es lo que ahora todo el mundo intenta Claro, hacer. pero en el caso de Barcelona, Qué malo, porque- pero en el caso de Barcelona, ella está pensando en el 21 de diciembre, pero a ella le queda año y medio de Correcto. mandato. No, y se te ha dicho, Y si se no te ha gobierna dicho con el que PSC, ¿qué va a gobernar? ¿Con No, la no. CUP? ¿Con y los se te ha corruptos dicho del que PSC? no se va a volver Pero de todas formas es una a contradicción. pactar Sí, claro. con Ada Colau, Explica. transcurrido el 20, y se te lo ha dicho claramente, transcurrido el 21 de noviembre, no va a pactar con Ada Colau en Barcelona porque encuentra que es una mujer no de fiar. Claro. Y lo dice así, tal Claro, cual. y tiene razón, y tiene razón. Pero alcalde, aprovecho la oportunidad. Sí, no, bueno, a ver, el tema de, para cerrar un poco este capítulo, que yo creo que se va a hablar mucho de este asunto, a mí lo que me preocupa no es que haya cambiado el modelo de comunicación y que en estos momentos pues las redes sociales van a la velocidad que van y que todo esto es... Están cambiando Es estructuras correcto, es correcto. Lo que no es tan admisible es que nos engañen de una manera tan escandalosa. ¿Con qué? Con perfiles falsos. Claro. Con los trolls. Con los Entonces, trolls. Con los trolls estos. Son, que de pronto tú cuelgas una noticia, dice, presos políticos en España, por ejemplo, ¿no? Y aparecen 1 millón de personas, por decir una exageración, o miles y miles y miles de personas repitiendo esa noticia, que son perfiles falsos, insisto, y da la sensación para la persona de buena voluntad de que, no, pues es verdad. Y eso están jugando de una manera sucia, es una guerra sucia. Como el mismo tema de la declaración unilateral de independencia, es que todos nos hemos creído que la declaración unilateral de independencia, la DUI, era un planteamiento correcto, y eso es absurdo, es un absurdo. Es que, ¿cómo tú vas a declarar unilateralmente La República. una ley nueva a partir de hoy? O sea, es como si yo, qué sé yo, el otro día lo decía, ¿no? Me parece, es como si yo me salto un semáforo y me para la policía municipal y dice, oye, no, es que a mí ese semáforo no me gusta. Yo no estoy de acuerdo con ese semáforo, luego por tanto no hago caso. Mire usted, la declaración unilateral de independencia que se le ha dado ha ocupado tantas primeras páginas, es una cosa absurda, es que de plano, pero tuvo prensa durante mucho tiempo. Hombre. Bueno, las cosas han vuelto a su sitio. Forcadell, Novedades. Carmen Forcadell. Forcadell. Sí, Carmen. que hemos aprendido El karma. catalán y todo. El karma. ¿no?
ella ha renegado incluso de la República, de la República. Ya está hablando de que hay otra salida. Y ayer que era simbólico, que bueno, que ella acataba el 155 en todo su articulado, es decir que... Hoy Puigdemont dice que, hombre, que no hay que hablar de independencia, sino de interdependencia, que no sé lo que quiere decir. La CUP dice que se va a presentar, la CUP se va a presentar, no me gusta, pero me presento. Y por un 64% me parece que ha salido, ¿no? Mire, Carmen Forcadell, desde luego ha tenido momentos para pensar y tal. El caso es que ni siquiera se presentó el sábado en la famosa manifestación que hubo para... Bueno, estaba esperando para la foto también. Claro, y no apareció, ¿no? El fin de semana de ayer a hoy, porque es que hay que hablar de ayer a hoy, y no me quiero retirar muy atrás. La figura aquí más destacada de la prensa nacional el día de hoy, lunes, es la postura de Ada Colau, que es absolutamente demagógica y electoralista, prescindiendo, o sea, expulsando del gobierno municipal de Barcelona a los socialistas, al Partido Socialista Catalán, porque está en campaña electoral. Es que exclusivamente por eso. Es estratégica. Exclusivamente porque está en campaña electoral. Porque además se llevan bien, hay un buen El día 17, que es el próximo viernes, se cierra el plazo de presentación de candidaturas. Ya la CUP, que era el único partido que ellos a sí mismos se manifiestan distintos y diferentes, que además estas son unas elecciones ilegítimas, dicen ellos, se presentan. Van a ir a las elecciones ilegítimas. Porque los sueldos de diputados son los sueldos de diputados. Claro. Just per sí desapareció, ya está roto, ya se cerró el plazo de presentación de coaliciones y ya no existe. Ahora lo que hay es un partido político de nuevo cuño. Junts per Catalunya, que será... Porque da vergüenza ir con el PDK. Correcto. Y ese partido lo va a encabezar Puigdemont. Sí. Con la gente que está en la cárcel. Desde Bruselas. Y después Esquerra Republicana de Cataluña lo encabezará Oriol Junqueras. Está también en la cárcel, uno en Bruselas y el otro es, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama la cárcel de esta. Pero en fin, el caso es que faltan apenas 35 días, 36 días para las elecciones y esto está interesantísimo. El chasco mayor, que yo espero que no se dé, es que llegue ese día y al final el resultado no sea para nada, es decir, que sea una convocatoria perdida, que sea imposible ir a la investidura de un presidente o un gobierno nuevo, porque nadie consigue la mayoría suficiente para gobernar. Porque nadie quiere pactar con nadie. Y que nadie quiere pactar con nadie, que están todos a la greña, ¿no? Eso es la peor noticia. No es por dar idea, pero si yo fuera Junqueras y me propusieran salir de la cárcel renegando de los días, yo diría que no. Claro. Yo diría, me quedo en la cárcel, soy candidato y soy un mártir. Claro, y ganaba ya está. El tema de mártir lo está explotando. Sí, lo está. Y no consigo meter a viaje lo de Canarias, no sé cómo hacerlo. Ah, sí, ¿verdad? El tema de... ¿Usted quiere hablar de Cataluña también? La verdad es que deberíamos no hablar mucho más de Cataluña. Mucho más porque ya... Pero bueno, tal y cual lo que se ha puesto en la mesa, habrá que hablar algo de Cataluña. Lo voy a meter en un compromiso. ¿Por qué se quiere usted cargar a Negrín en la televisión autonómica y al mismo tiempo aprobar los presupuestos a Gladys? Es que créame que... créame que no lo entiendo, ¿no? Créame que lo del señor Negrín y lo de los presupuestos, tanto de la televisión autonómica como los del gobierno de Canarias, no tiene nada que ver. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Aquí es que... No tiene nada que ver. Son cosas diferentes. Bueno, no tiene nada que ver, a lo mejor una exageración probablemente, pero son cosas diferentes. A lo mejor es una exageración. Por supuesto los presupuestos del gobierno de Canarias, pero los presupuestos de la radio y televisión autonómica es una cosa, y el señor Negrín, que es una persona que no convoca al Consejo del Rector, que es la si no hay Consejo de Rector. No, sí. Si quedan dos, me parece que hay que convocar el Consejo de Rector y hay que renovarlo, hay que convocarlo. Lo que no se puede decir es pedir un informe a los servicios jurídicos que favorece la postura de Negrín y decir el PP, como ha dicho, llegó tarde, como que llegó tarde, ahí está el informe. No, lo que dijo en su momento, y además ahí, bueno, no sé qué postura ha tomado el PSOE, la verdad que sería bueno haberla sabido. Lo que dijo la consejera es que ese informe no era vinculante, ese informe no era necesario para eso lo dijo la consejera. Eso lo dijo la consejera y eso está ahí en la hemeroteca. O sea, lo que estamos hablando es de que desde ese momento, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Ese informe no era necesario, vinculante o no era. Entonces, decía, el señor Negrín lo que ha hecho es un mal gestor.
Por eso debe salir de la Radio y Televisión Canaria, porque la Televisión Canaria está a punto de irse a negro, porque la convocatoria para el transporte de la imagen vence en diciembre y no se ha hecho nada, porque no convoca el Consejo Rector, porque la audiencia se está cayendo por los suelos. ¿Por qué se pide el cese del señor Negrín? Porque es un incompetente y porque no arregla las cuestiones que tiene que arreglar. Sí, Otra cosa si diferente. que ya todos los incompetentes que hay allí, Bueno, nos quedamos. vale, podemos estar de acuerdo. En alguna cosa podemos estar de acuerdo, pero estamos hablando del señor Negrín en concreto. Y yo le respondo a otro si usted quiere. Sí, pero aquí la pelea es, ¿el concurso, el pliego del concurso es correcto o no? Parece ser que sí. Es una cosa diferente a lo que estamos hablando, al cese del señor Negrín. El tema del concurso es evidente, no lo podemos ver mediatizadamente, yo creo que en eso estaremos de acuerdo, porque entonces si valoramos presiones o valoramos titulares, pues al final ni uno ni otro, ¿no? Ni una cosa ni otra, al final la realidad no la podemos ver, ¿no? Hay que verla aparte del tema mediatizado. En cualquier caso, ¿por qué se ha pedido por la destitución? Por esas razones. Más allá que eso, que hay que hacer en televisión y que hay que los presupuestos mirarlos aparte, y por supuesto los presupuestos del Gobierno de Canarias, que no tiene nada que ver, ¿no? El Partido Popular no puede estar en una cosa como los presupuestos del Gobierno de Canarias, y además no lo está ni lo ha estado nunca al albur de lo que ocurre con Radio y Televisión Canaria. Eso es una cosa absurda y no ocurre por ahí, no va por ahí. En cualquier caso, los presupuestos del Gobierno de Canarias, ¿por qué se han apoyado? Porque parte de las peticiones del Partido Popular están escritas en los presupuestos, que no todas, por supuesto, y eso no lo vamos a negar. La más importante que era la rebaja del IGIC no está. No, la más importante que era la rebaja del IGIC se han conseguido 140 millones de euros. Y quien diga que no hay rebaja del IGIC está un poco equivocado. Que a nosotros nos hubiese gustado más, no hay duda ninguna, y además no lo ocultamos. Lo que el Partido Popular deseaba es que, todos lo sabemos, que bajaran, como ha dicho el Gobierno de Canarias, retrotraer a la subida del 2012, retrotraerlo el 40% que se subió en eso, bajarlo. No hay duda, y eso no lo podemos ni lo negamos. Ahora, que hemos conseguido que se retrotraigan 140 millones de euros para que estén en las arcas de los ciudadanos, no hay duda ninguna, 140 millones de euros. Habrá gente que le pueda parecer poco, pero yo creo que es un dinero. Y se han conseguido 400 millones de euros más para políticas de sanidad y sociales, que eso es una realidad también. ¿Que se podía haber conseguido más? Sí, no hay ninguna duda, pero se ha avanzado y por eso se ha aprobado los presupuestos, no por otra cosa. 140 millones casi lo del contrato de la televisión por lo informativo. No sé si tiene, yo creo que no tiene relación. Voy a coger una... sí, es curioso, porque ahora voy a coger una llamada para que Juan Manuel lo piense un poco, porque ustedes están por echar a Negrín y aprobar los presupuestos, y el PSOE es por dejar a Negrín, pero decirle que no a los presupuestos. Es una cosa curiosa esta, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, así. Buenas noches. Sobre el tema del alquiler vacacional, Sí. Como saben, el señor Clavijo está en RR regularizarlo. ¿No creen que para regularlo habría primero que modificar algunas leyes estatales? Porque yo viendo, por ejemplo, la tabla de epígrafe del impuesto de actividades económicas, ahí no hay ningún epígrafe que autorice el alquiler vacacional. Por lo tanto, el alquiler vacacional ahora mismo es ilegal, según la agencia tributaria. ¿No creen? Y luego la ley de arrendamiento urbano, ahí no hace referencia a nada respecto al alquiler vacacional. Un momentito, es que ¿No crees? Un momentito. El alquiler vacacional no se difiere en absoluto con un alquiler normal, ¿eh? Ese es el asunto. Que usted puede alquilarle a una persona de larga duración como puede alquilarlo por 4 días. Es que no hay ninguna diferencia. Lo que hay que hacer es establecer eso. Por eso no le ha metido mano a eso. Y desde luego hay que regularlo, porque si no en Fuerteventura va a ser imposible encontrar un piso de alquiler, porque están todos dirigidos a eso. No solo esto, sino que se puede hacer un desmadre. No sé si hoy también han visto ustedes en el periódico de la provincia, Sí. en el barrio de Ciudad Jardín. Ya está empezando a hacer un desmadre, muchos ciudades se están alquilando así ya en este plan. Si te van, Sí. Y luego respecto a las elecciones catalanas, no sé si ustedes han mirado en el calendario y se han hecho eco de una cosa. ¿Saben qué día empezaría la campaña electoral? Sí.
el día de la Constitución. El día 6. Échale mojo, así que vamos a ver cómo van a ser esos catalanistas. Van a boicotear los actos de la Constitución, esperemos que no. Hombre, el día 21 tiene ustedes las elecciones, el 22 la Lotería Nacional, el 23 el Real Madrid-Barcelona y el 24 Nochebuena. Pero los actos de la Constitución son No más tiene Navidades a tope. Empieza el día de la Constitución, Sí. échale mojo. Sí, actos de la Ahora vendrá aquí el señor Ignacio y dirá, ironía es de que la vida. Rajoy es muy inteligente, lo hizo a propósito. No, ahí eran Gracias por 54 días y ahí nadie se puede saltar eso porque está constituido ya. No por la 54 Constitución. días. No, vámonos. No, la verdad es que por contestarle al señor, el tema de los alquileres vacacionales es muy peliagudo, porque hay tantas cosas que controlar. Es lo mismo que los señores que tienen a su despacho de abogado, o que son médicos, y cómo se controla toda esa entrada de dinero, porque claro, al final es, bueno, si tú quieres que tal, y quieres que te cobre el IGI, pues tanto, si no... No, pero lo que he dicho Fuerteventura es real. muchísimo. Ahora una persona que se vaya a trabajar allá, que tenga su casa aquí, pero que va a trabajar a Puerto Rosario, no encuentra No un piso encuentra. alquiler, No, No lo y encuentra. es que también el problema está en que se supone que son apartamentos turísticos y están comprando y la gente está viviendo allí, porque sí. es mucho más barato que tal, ¿no? Son muy complicados y hay que meter mano a tantas cosas en este país. Pero con el tema de la televisión canaria, yo recuerdo la época de Román Rodríguez cuando decía que deberíamos de tener una televisión canaria porque favorece la unidad y la identidad de un pueblo y tal. Y al final es de todo menos un servicio público. Yo creo que incluso se ha estado hablando de que la televisión canaria debe ser un servicio público y que se vería el modelo de Zapatero en su momento, que después llega el Partido Popular a la radiotelevisión española y se lo carga también y todos a dedos, y que ha tenido muchísimas denuncias de manipulación informativa o de quitar imágenes o de no dar noticias de tal. Bueno, pues no creo que el Partido Popular sea para quejarse del señor Negrín cuando después a nivel nacional las denuncias están a la orden del día en cuanto a la forma en la que tratan las cosas. Pero bueno, me imagino que también será en otras autonomías se hará lo mismo, ¿no? Pero es lo que hay. Yo creo que yo recuerdo no, sino que además he visto que hay muchas radios locales donde los partidos políticos se han puesto de acuerdo y cada uno tiene su espacio para comentar sus cosas, y sin embargo para una cosa como esta tal es un paso más en el tema de la manipulación. No podría, ahora mismo tendrían un problema aquellos que están hablando de quitar los contratos externalizados que hay y hacer una televisión pública, porque ¿qué pasaría con los trabajadores que están en las diferentes productoras? ¿Los absorbe subrogándose en la televisión pública y los convierte en casi... ¿Eso sería lo legal? No, bueno, Pues si no es lo legal, adiós, muy buena. No, porque... ¿No? Porque ¿No? ¿Y los concursos de mérito y capacidad qué pasa? Que nos los saltamos aquí porque lo público es lo Yo público. estoy preguntando, ¿cuál sería lo legal? Es Si que- lo legal es no, que no, hay que es- absorberlo, perfecto. Y si no hay que absorberlo, No, porque, legal es- porque claro, pero es que usted puede tener una productora y ya ha contratado a determinadas personas y resulta que ahora eso ha cambiado. ¿Cuál sería lo legal? Porque si empezamos a decir, lo legal es que, bueno, haya ellos, pero claro, políticamente lo debemos. Bueno, pues entonces empecemos a hablar de lo político, como la señora Ada Colau, frente a lo legal. No pongamos para una cosa lo legal y para otra cosa los intereses políticos. Y cuando los intereses políticos son votantes, ¿vale? Que ya todos sabemos Claro. que el próximo 2018 Pero cuando- Montoro se va a portar de maravilla Pero con cuando todo. se cambió ¿Eh? de empresa Sí. y lo cogió otra empresa, para no dar nombre, esta última empresa que lo tiene ahora mismo se subrogó en todos los trabajadores que estaban en la otra. Es decir, eso es un lío, ¿eh? No, yo creo que un lío. Yo siempre he creído que las personas están por encima de la política, ¿vale? Y me fastidia mucho que se utilice, ¿vale? Que se baje el IRPF o que se suban los sueldos cuando llegan las elecciones. Y bueno, ya no solo la falsa noticia, sino que jugamos con esto. Mira, a mí me da igual. Yo como tengo mi dinerito aquí, ya está. Cuando la gente antes de votar, yo siempre lo he dicho, y quizás muchos se molesten, pero la gente mira el bolsillo. Y depende cómo vaya a mí. Si tu vecino está trabajando para el ayuntamiento, está trabajando y tú no, pues claro, sí, claro, tú qué vas a decir si estás trabajando para el ayuntamiento o estás trabajando para tal, por tanto, tal. Esto se ha creado, no es que se imponga, sino que se va creando una mentalidad de que aquí es el sálvese quien pueda. Bien. Si hay personas que van a la cárcel y otros que salen por la puerta de atrás,
todo eso estamos dando unos malos ejemplos, porque políticamente para unas cosas o éticamente, como creo que el lunes pasado pues hablamos, bueno, pues para unas cosas resulta que la justicia me está persiguiendo y esto es un ataque a... Y por otro lado te parece bien. Entonces, claro, en medio de esto la gente no es tonta, ¿no? Y después simplemente y es cortito, ¿no? Con el tema de la señora de Colau. O sea, aquí hay una disyuntiva en la que se encuentra también la gente de Podemos, ¿no? Porque los comunes, que es el partido de Ada Colau, estratégicamente o tácticamente, para el tiempo que queda, quita al Partido Socialista tal. Pero al mismo tiempo hace declaraciones que después de estas elecciones siempre se pueden llegar a acuerdos. Así que esto es las dos cosas. Y después, por otro lado, es que tú expulsas al PSC por el 155, pero si Podemos está pidiendo agua por señas al Partido Socialista para hacer un frente al gobierno del Partido Popular. Entonces, Podemos está de acuerdo con que se eche al PSC, pero al mismo tiempo a nivel nacional, no sé si me explico bien. O sea, estos juegos que ha habido. Y después en Podemos, pues ya hemos visto que era una amalgama de partidos, y bueno, pues algunos de ellos pues ya están dentro de Esquerra Republicana. El PDeCAT, pues lo mismo, los de Unión. La otra vez vi una entrevista muy interesante con un hombre que podré compartir algunas ideas y otras no, pero siempre ha sido una persona coherente con lo que dice. Yo a las personas que argumentan y no lanzan mensajes ni opiniones baratas, yo esas personas las admiro. Y el de Unión, ¿cómo se llama? Espadaler. ¿El que está en la lista del PSOE? No. Ah. El que está, el presidente que... Puigdemont. No. Más. Presidente. No, el de... ¿De qué partido está? Se refiere a Durán y Lleida, ¿no? Durán y Lleida, ese era. Ese ya no está, ese ya No, pero que le hicieron una entrevista y me pareció una persona muy coherente. Y fue el primero que, estando dentro Sí, lo avisó. de Convergencia y tal, no, dijo que le parecía una locura, una estupidez decir que en este país hay presos políticos, no tuvo problemas. Al Partido Socialista de todas formas había que preguntarle cómo es posible que el número 3 lleve a alguien de derecha, que además votó en contra del matrimonio gay, que es Espadaler, que era de la antigua Convergencia, y también llevar al fiscal Villarejo, que en las últimas elecciones se presentó dentro de las listas de Podemos. O sea que es una cosa de... Yo si fuera votante socialista en Cataluña diría, coño, pero vamos a ver. ¿qué pasa aquí? Pero no, vamos a ver. Yo creo que no muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, y le voy a decir por qué. O sea, alguien que vota contra el matrimonio gay, que el... Bueno, pero en el Partido Popular también hay un montón de gente... No. Como no le están preguntando ahora por el Partido Popular. No, pero que yo digo que dentro de un partido hay gente que está en contra del matrimonio y otros que han estado a favor, pero tuvieron que votar en contra y llevar. Sí, pero vamos a ver. Postulados que aquí vienen. Aquí lo que se está hablando es que, bueno, aquí estamos en un partido, por decirlo de alguna manera, donde hay una carrera electoral por ocupar espacio. Y entonces, pues de alguna manera buscas otros partidos que te puedan ayudar a dar ese carácter de centralidad o ese carácter de plus, o sea, que el Partido en cuanto a tu Socialista programa es de derecha, de izquierda y de Podemos. que no es ni en estas izquierda, elecciones. que no es ni de izquierda ni de derecha, porque ¿cuántas personas han militado en varios partidos? Y seguirán pasando de un lado para otro. Bien. O sea, eso siempre ocurre, ¿no? Voy a grabar estas declaraciones aquí de don Juan Manuel para en el futuro sacarlas. Ah, sí. Cuando lleguen las campañas. Sí. No, y además, pues si tengo que pedir disculpas, disculparé. Porque yo creo que, vamos a ver, es que hay cosas que no entendemos. O sea, hay cosas que no entendemos. ¿Cuándo va a haber un poco de racionalidad? Yo ahora mismo pienso una cosa. O sea, Arcadio, cuando era menos joven, tenía menos experiencia. Como dices, ahora yo prefiero menos. Es decir, habrá momentos en los que uno coincidía con determinadas ideas y pasa el tiempo. Yo ahora mismo pienso esto. Vale. Y cuando ya sea después de las elecciones o lo que haga falta, pues uno se da muchas veces que está equivocado. Yo hasta ahora estoy encantado de cómo se están estas elecciones. Esto quiere decir que en Cataluña, aquel día que porque hay una pusimos el división vídeo de total. los hermanos más no me equivoqué. Como decía, como Groucho más decía, No estos son creo. mis principios, pero si no le gusta yo los cambio. No creo. El Porque- contrato de la parte porque contratante, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de que entren 6 personas, Bueno. 12 personas, 14 personas. Entra alguien que, bueno, Vale. ver lo que sale. En el Partido Socialista han entrado independientes Sí. y después se ha visto que realmente no estaban más en la línea de lo que es el partido y lo que piensa el partido. Por hablar con el señor que hablaba de la vivienda de alquiler vacacional, hombre, tenemos una reciente ley turística que yo no sé por qué no se incorporó en la medida de poder
introducirlo y reglamentarlo luego, ¿no? Porque eso se dejó atrás, porque eso no es pensar en el Pero futuro. no estaba todavía en el auge que ha cogido. Claro, pero es que eso no pensar en el futuro ni las tendencias, y yo no soy capaz de pensar en el futuro y las tendencias, pero los que están allá arriba y están diseñando leyes y están en el ajo, tienen que proyectar y tienen que saber cuáles son las tendencias del mercado. Y las tendencias del mercado, igual que en este país, en otros países, ha sido por el alquiler vacacional en los últimos años. Por lo tanto, la ley no hace tanto que se aprobó, que fue al principio de la legislatura esta, ¿no? Sí, sí. Entonces, tú te preguntas por qué no. Hombre, nosotros somos partidarios de que todavía la tasa turística puede dar juego también para rehabilitar lo que son las zonas turísticas, lo que son zonas públicas y todo eso. Ahí el PSOE no termina de aclararse. Yo particularmente Coalición estoy de acuerdo. Canaria últimamente parece que lo va entendiendo, porque el discurso también se ha moderado. El Partido Popular está en contra totalmente de la tasa turística, dice que es una medida que frena la actividad económica. Yo no lo considero así. Bueno, en otros sitios se está aplicando y se está aplicando bien. Un Y millón además, de turistas menos en Baleares. pero lo que nosotros para el año que necesitamos, viene. pero Eso lo de que se está nosotros aplicando necesitamos, y no tiene consecuencias, escúchame, pues, Exactamente. cuidado, ¿eh? no, Cuidado. pero Cuidado. la tasa turística en Palma de Mallorca hace años que se viene aplicando, no es consecuencia No, si ya- hay una ya digo bajada que no, de eso la es, pero tasa, Millón ha pero ido- no tiene por qué ser consecuencia, causa y efecto, Bueno. no tiene por qué. Entonces lo estudiamos y vemos la posibilidad y vemos otras iniciativas cómo se están llevando. Lo que no se puede es no tener en cuenta todo este tipo de cosas, igual que el alquiler vacacional. Esto no es una tendencia de un año para acá. En los países europeos funciona hace años, lo que pasa es que ha llegado aquí la moda, pero tenemos que adelantarnos. No soy yo, no me toca a mí, no nos toca a nosotros, pero sí a los grandes pensadores que fabrican leyes, ¿no? Y que saben el tema, ¿no? Y luego, por el otro lado, yo creo que Clavijo lo tiene fácil. En su vida ha habido 18 diputados de 60 que estén gobernando con una holgura tan importante. Yo, francamente, no lo entiendo, porque creo que la principal oposición viene de Nueva Canarias, que tiene que, de verdad, no por nada, pero es que al único que se lo oye. Los otros, y no creo que no sea por no ganas, sino a lo mejor por freno. El Partido Popular, el freno que tiene echado por el Gobierno de la Nación, que le ha echado el freno, hacia Antona no cumple un perfil tampoco. Lo dice la prensa, pero es ¿Lo que es dice verdad, Fernando? lo ¿Perdón, dice Isabel? lo dice la prensa, bueno. ¿no? Lo dice la prensa este fin de semana, con esa Bueno. caricatura que le han puesto, pero no un perfil alto de político que arrastre masas, ¿no? Igual que tampoco lo es Ángel Víctor, ojo, que tampoco. Entonces, están como los dos. El PSOE tampoco hace oposición, y eso que está fuera del gobierno, casi pretende entrar en el gobierno otra vez, lo decía Arcadio en una de sus apologías, ¿no? Que decía, bueno, Apología. No, hace 6 meses lo dije. Sí, decía, Ya no lo bueno, recordaré. tendremos después de las elecciones primarias del Partido Socialista, seguramente un gobierno que otra vez se conforme con... Y a todo esto el PP esperando, ¿no? La aprueba los presupuestos, o avanza que le va a aprobar los presupuestos. Con la televisión autonómica se queda en un impasse y dice que no, al lado de Clavijo casi, ¿no? Pero al ladito de Clavijo, pero en un impasse, y por el otro lado está el PSOE, que tampoco se mueve. Es decir, Clavijo tiene una campaña mediática importantísima para hablar de él y sus bondades, y mientras no se habla de la pobreza, mientras no se habla de los asuntos graves que tiene esta tierra en cuanto al nivel de desempleo, que es altísimo en correspondencia con otras comunidades autónomas que, a pesar de que empiezan a subir las tasas de empleo, aumentan, aquí se mantienen. Es decir, y bueno, yo creo que el PSOE y el PP, donde están en esta oposición de Clavijo, con 18 de 60 que tienen, de una manera tan holgada que están gobernando, que es increíble que esto esté pasando, de Voy a verdad. coger una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Yo pienso, a mi manera de entender, que lo que pasa en este país, que aquí todo el mundo quiere ser jefe y nadie quiere llevar la herramienta. A mí me gusta el del PSOE, me gusta el señor Clavijo, me gusta la señora Olama. Ahora, sinceramente, el Román y el Pedro se lo dejo para quien lo quiera, que están a salto de mata, han estado toda su vida, desde que están en la política, desde el prisma que yo lo veo. ¿Entiendes? Me gusta el del PP, me gusta Australia, me gusta el del PSOE, pero que se pongan de acuerdo y saquen esto para arriba. Lo que no se puede es ir con la soberbia de que yo mando y estoy aquí en este partido, en el otro y en el otro. Porque que no le voy a votar nunca, ni a Román ni a Pedro, eso lo sé yo. Pero ni tampoco le voy a votar nunca a los de Podemos, clarísimo. Yo le voto a la persona.
Y yo soy de las que según veo el árbol, veo la rama. Si yo conozco el árbol, digo, no, a mí este no me conviene. Muy bien. Y yo le voto a la persona. El Parque de Santa Catalina, esta noche, a las 7:30 de la tarde, oscuridad total, el parque apagado. Al alcalde, por favor, que pague la luz, que pague a Endesa, no le importa. Muy bien. Y Gracias. buenas noches, gracias Gracias. por ustedes estar ahí, que por lo menos me entero yo de muchas cosas. Muy bien, gracias. Pero que, doña Isabel, lo siento, pero quítese de... porque usted me gusta mucho, pero yo no. Muy bien. Me quedo en el alma. Venga. Hasta luego. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, me gustó eso de que aquí todo el mundo quiere ser jefe y nadie quiere llevar La la herramienta. caja de las herramientas, ¿no? Y en cierto modo es verdad, pero esto es desde el principio de los tiempos. Es decir, todo el mundo quiere ser, antes se decía que prefiere ser cabeza de ratón que cola de león. Sí. Y por eso hay tantos partidos y por eso hay tantas, digamos, tantos proyectos, ¿no? Tantos ensayos. Lo que a mí me llama la atención poderosamente es que en esta legislatura canaria esto no había ocurrido nunca. Parece que ya lo habíamos visto todo, pero no. En eso estoy un poco más cerca de Isabel. Esto es Increíble. la memoria es flaca, ¿no? Y ya se nos va rápidamente, además, digamos que el lío de Cataluña ha servido también de alguna forma pues para poner todas las demás cosas en segundo plano. Y algunas han quedado ocultas, porque han habido temas de Estado de mucha gravedad que han ocupado prácticamente toda la crónica política, ¿no? Que por cierto, y esto es lo digo también para a ver si estamos atentos, igual que por el propio tema de Cataluña, igual no vamos a tener ley electoral canaria que se haya prometido en esta legislatura. Igual no llegamos a tiempo porque está en la agenda parlamentaria, pero hay otras cosas por delante que probablemente, y a mí me parece tremendo que si eso ocurriera, pero parece que estamos en ello, ¿no? Decía, ahora en diciembre hará un año que se rompió el pacto del gobierno de Canarias, que empezó la legislatura esta con Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario. La enemistad entre la vicepresidenta Patricia Hernández y el presidente Fernando Clavijo la llevó al final a terminar de romper ese acuerdo de gobierno. Me acuerdo que hace 5 meses o 6 meses, aquí en esta misma tertulia, fue desde luego el mes de junio por ahí, cuando Coalición Canaria, todo el mundo, si tenemos memoria, vemos que en la prensa de aquellos días se daba por hecho un pacto con el PP, y yo, para llevar la corriente a mis compañeros de tertulia, que me encanta, le dije, no, el pacto va a ser con el PSOE, pero no con el PSOE de Patricia, sino con el otro PSOE que está por venir. Faltaba el Congreso ya pasó, efectivamente Ángel Víctor ganó el Congreso a la propia Patricia Hernández, que se quedó ahí en el Parlamento pues prácticamente fuera del núcleo de poder. Y yo sí creo, y en aquel tiempo lo decía porque yo veía que esa era un poco la fórmula de llevar aquello adelante, sí creo que el Partido Socialista y Coalición Canaria se entiende, yo sí lo creo. Y creo que además, aunque algunos opinan que falta muy poco para la legislatura para firmar un nuevo pacto de gobierno, yo creo que está todo preparado para que ese pacto de gobierno se firme, y la cuadratura del círculo es que resulta que al final, para el año 18, vamos a tener unos presupuestos aprobados por el Partido Popular y Coalición Canaria y un gobierno del Partido Socialista con Coalición Canaria. No me digan a mí que no son listos. O sea, son los más listos de la película. Sí. Es que Es el arte de la política, ¿no? Claro. Y yo creo que esto realmente uno, visto desde fuera y tomando distancia, tú dices, estos tíos, es que además... ¿Fuera de serie? Y además, pasa hasta desapercibido. Claro, esto tiene un precio, pero la gente ni se da cuenta de que está gobernando un partido, el tercer partido, un partido en minoría, en franca minoría. Aquí en Gran ¿Cuál es Canaria el precio que estamos me pagando? apoya. Que el partido, el gobierno, al no tener la mayoría suficiente para aprobar leyes nuevas, incluso hasta para ejecutar su propio presupuesto, esto va en detrimento del desarrollo de la propia comunidad. Es decir, Canarias en estos momentos no va a tener tiempo de ejecutar el presupuesto del 2017, seguro, porque no tiene tiempo. Y al final todo esto es como consecuencia de un gobierno débil otra vez y en una situación
que yo creo que tiene, por eso digo, en política las cosas no son gratis, todo esto tiene un precio y un costo importante, ¿no? Pero bueno. Don Ignacio. Hombre, que la situación no es la idónea, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Para la Coalición Canaria sí es la idónea. Bueno, es ideal. Es que esto es un juego de malabarismo increíble. Pero a veces Está parece muy intentado. que esta legislatura ha sido igual toda y ha cambiado bastante, ha cambiado bastante. Pero tampoco va mejor, ¿eh? No, yo no he No dicho, creo. yo he dicho que ha cambiado. No, no. Pero ha cambiado bastante, porque parece que no, pero Coalición Canaria ha tenido un gobierno en el Parlamento sustentado de más de 31, durante un año y medio, y que además, antes de salir del gobierno del Partido Socialista, que después lo negó, pero hay dos cuestiones, como son los presupuestos y la ley del suelo, que cuando estaba dentro del gobierno tenía una postura, y con exactamente la misma circunstancia, tanto en el presupuesto como en la ley del suelo, una vez que salió del gobierno tenía otra postura diferente. Pero esas dos leyes, la ley del presupuesto y la ley del suelo, estuvieron sustentadas en ese gobierno. En ese gobierno, Partido Socialista con Coalición Canaria. Y claro, que la situación ahora es que cuando uno lo mira fríamente, tener 18 parlamentarios 60. y estar gobernando de 60, pues ahora bien, ¿qué ocurre? Que no se dieron las circunstancias para que hubiera cualquier otro pacto, ni siquiera con el otro PSOE, ni siquiera se daban las circunstancias. Hoy no, Soy bueno, yo de sí también. bueno, el problema está en que aquí es muy difícil. En Canarias, históricamente, que el Partido Popular y el Partido Socialista Claro. no se hablan. Claro. No, Porque eso Menos sería- entero. entre otras cosas, mira, vamos a Menos ver. entero. Oye, Y en en Artenara Artenara. también, ¿eh? Claro, ahí no, En Artenara y también, en Artenara. mi pueblo, el suyo y el mío. a nivel y del mío. Ya tú por Y el dónde. suyo. Y a nivel de comunidad autónoma, ¿Y si yo, estupendo? yo creo que el problema está en que interviene Madrid, ¿no? O sea, los pactos que ha Debe ser. firmado, es curioso, los pactos que ha firmado Coalición Canaria, y si tenemos memoria lo recordaremos, ha sido en Madrid con la propia Coalición Canaria y con los propios Hombre, partidos claro, han socialistas. ido para allá. Una cosita, hermano. Isabel. Aquí lo que hay que hacer para que pacten en la comunidad autónoma Partido Popular y Partido Socialista. No le di ideas, que yo no creo en ese pacto. Le montamos una embotelladora y le damos Ya la- está. ya está arreglado. Arregladito. Parecida a la agua de Pues Terón sí, y sí, anda. sí. Venga, venga. Yo ha dicho Isabel algunas cosas que sí me gustaría comentar. Hay algo que no me quedó claro cuando creo que dijiste, Isabel, que el PP estaba al lado de Clavijo en este Radio y Televisión Canaria. No, vamos Creo a que por ahí ver, hay no alguna está, percusión, ¿eh? no está, pero Creo que por ahí no pero sé si has dicho eso está al lado de los exactamente. presupuestos. No, te estoy hablando de Que dijiste el esa- presupuesto que va para la tiene nada televisión que ver con los autonómica presupuestos. es una no, parte. pero yo te pregunto si lo que dijiste es que Bueno, Eso es verdad, ¿el está qué? dentro de los presupuestos. Sí, Claro. por eso, Sí, bueno, que yo claro, sepa, dentro de los no. presupuestos está todo, a ver. es Vamos, que pero eso la nadie lo televisión puede está obviar. puntualmente para eso. Ahí Los me presupuestos de la refiero. Televisión Canaria, Es decir, es un puntualmente, poco el presupuesto- contradictorio no entiendo. el posicionamiento del Partido Popular, es bastante contradictorio, pero ¿Con muy respecto a quién? con ¿O a respecto qué? al presupuesto. No, en Corre- absoluto, ¿Cómo que no? en absoluto. ¿Cómo que- bueno, No. explícalo. Perdóname, no, a mí me Explícalo, debería. pues yo no me te lo voy a explicas tú. convencer a ti. Claro, eso es como aquel que dice, no te he dicho. No, deberás no, explicar no, tú no, en qué no. contradicción tiene. ¿Tiene contradicción? Pues en la televisión autonómica, por ejemplo. ¿Pero en qué contradicción? ¿Qué, ¿Cómo qué que no? contradicción Tú tiene con respecto apruebas al el presupuesto de la televisión autonómica y a la vez estás diciendo que no a los contratos de la televisión autonómica. pero es que, vamos No a sé, ver, o al vamos a diseño, ver, no Isabel, sé. Yo creo que tú ya tienes un bagaje, es que no tiene que ver un contrato de una televisión con el presupuesto de la televisión autonómica y menos con el presupuesto general de Canarias. Yo creo que de verdad estamos confundiendo La postura es las cosas. equidistante. No, bueno, vale, pero es que estás hablando de un presupuesto, de un ente, que eso tiene influencia en el presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Canarias. A mí me cuesta entenderlo, pero bueno, A mí en me cualquier cuesta caso, entender que el Partido Popular esté en la cualquier oposición caso, y en apruebe cualquier ese caso, en presupuesto. cualquier caso. A Yo mí me te lo cuesta preguntaba- entender. Te preguntaba si lo que había Si no dicho por un es lo que afán ya de había entrar en el entendido, gobierno. que era que el Partido Popular estaba al lado de Clavijo en la Revolución No. Canaria. No sé si porque lo sigues son- manteniendo, pero ya te no, digo porque yo. no, porque son intereses opuestos. Ah, bueno, pues que ¿No? por eso yo entendí eso que habías dicho. Y hay, hombre, a mí me gustaría más que Nueva Canarias, como dice esta. Entonces, ¿dónde está el PP haciendo oposición? Si te sigue dando Yo es que, cancha, te va a contestar y entonces... es que como te conteste. No, pero es que a mí me gustaría que me contestara. Es que Bueno, es lo que me bueno, gustaría. bueno. Yo no lo he oído todavía. A mí lo que me gustaría es que antes dijiste también una cosa importante. El Partido Popular, según la prensa, y hablamos al principio, empezamos esta tertulia con la fake news y la posverdad, y tú vas y sueltas que el Partido Popular, según la prensa,
no tiene liderazgo. Según la prensa, seguro, y tú puedes mantener esa Mira, la esa prensa salió afirmación. ayer, Sí, pues sí, sí, la es prensa- verdad. ¿Tú puedes la prensa mantener de la esa provincia- afirmación? si la prensa de la Bueno, provincia, sí. de verdad, Sí. podemos mantener esa afirmación, decir que según la prensa el Partido Popular tiene, de verdad podemos Según la mantener esa prensa, sí, afirmación. y según Bueno. solo, pero la prensa no, y los ya- demás, lo que pensamos los ya- demás ya- también. Que la provincia no es prensa. Sí, claro, Ah, claro ¿no? que lo es, pero no Y- es la prensa. Pero no te Porque cuando fías de uno la dice, provincia, cuando debe uno ser. dice en España no sé, cualquier bobería, en España todo el mundo lee, o en España la gente lee El País. Claro que la gente lee El País. Pero la gente de España lee por El País, que me perdonen, por favor, que se me ocurrió. La gente de España no, vamos a ser serios. Y de ser serios no puede ser nunca decir que según la prensa Asier Antona no es un líder. Eso no es ser serio. No Yo es según creo la que prensa, es deberíamos todo ser lo serios. demás que pensamos lo Deberíamos ser mismo, serios. ¿sabes? Porque También. cuando empezamos a hablar que no aceptamos las fake news, la posverdad, cuando empezamos a hablar de eso, no podemos meternos en ese sistema. No Perdona, podemos eso no es meternos en prensa ese falsa, sistema. eso es opinión. No, eso Sí, es sí, eso es rotundamente opinión. incierto, rotundamente Bueno, pero eso es incierto. opinión, La pero tú vendrás afirmación no a es opinar opinión. de una manera y La otra de afirmación otra. de Otra que cosa la es prensa está una no es noticia opinión. falsa. Bien. La noticia falsa cuando es Oye, una noticia. A mí lo que me gustaría Mira, es que tengo una llamada, Nueva sí. Canarias apoye el 155 y apoye el Estado de Derecho, no se Yo, abstenga. Eso es lo que me gustaría. Estamos con el autonómico, Bien. ¿no? Hola, Estamos buenas con el noches. Por autonómico. supuesto. Hola, Hola, buenas noches, don Juan Carlos buenas noches. y compañía. Buenas Bueno, noches. Bueno, mire, ustedes están ahí ensalzados con la política canaria. Pero espérense ustedes después del 21 para que vean lo que va a pasar. Va a pasar un huracán que ustedes ni se lo van a pensar. Porque Pedro Sánchez ya lo tiene ya preparado con los podemitas para echar al señor Rajoy, porque la derecha, la ultraderecha, como dicen ellos, no puede estar gobernando. Y cuando gobierna la derecha es cuando el país está bien. Es que de verdad se nota que soy de derecha, por supuesto, y no lo niego, claro que sí, pero la verdad que esto del gobierno de Canarias es una tristeza también, ¿eh? Es una tristeza que este hombre esté gobernando, que no debía ni de gobernar, ¿eh? Y aquí no hay políticos todavía, porque yo cuando veo ahí los políticos del año 60 o para allá, todavía están gobernando ahí como... Yo, pero por favor... Pues nada, eso es lo único que les digo. Muy bien. Pues, No es poco. Tampoco. Mucho. Así que se van a liar ustedes con los podemitas, ¿eh? ¿Sí? No sé. Yo le pregunto. No, yo oyéndolos a el ustedes huracán Podemita. de lo que es la política y la estrategia y tal, no sé cuánto, yo sé que aquí en Canarias hay un 46% de población que reclama un poquito de dignidad. Creo que hay una población activa, por llamarlo de alguna manera, que no llega a final de mes y está esperando respuesta. Estamos hablando de un territorio que va camino de deteriorarse aún más y está esperando respuesta, y mientras tanto es que la política es eso, porque por ejemplo aquí se dice, no, es que la oposición, vamos a ver, yo ya no entro en valoraciones que pueda hacer mi secretario regional, porque es mi secretario regional, sobre la estrategia o lo que debe o lo que no debe, o de si tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular dependen de Madrid, ¿vale? Pero creo que ahora mismo la situación actual que vivimos en Canarias hace necesaria que los que se declaran la oposición, porque PSOE y PP están entregados, pues deberían de hacer propuestas para que el PSOE y el PP se fotografíen en torno a esa propuesta, porque si la propuesta de la oposición es hacer una crítica, pero si es hacer una propuesta, vamos a ir al Parlamento, hay una propuesta sobre el tema de la pobreza y se va a tener que discutir y que todo el mundo se retrate. Y si en el Partido Socialista están jugando lo mismo, o en el Partido Popular, o en cualquier otro están jugando lo mismo, pues que jueguen. Yo no voy a defender lo indefendible en mi partido, ¿eh? O sea, lo que no es defendible no tengo por qué defenderlo, ¿entiendes? Yo, ante todo, yo antepongo las ideas sobre las ideologías y las personas sobre la política. Y ese es el problema. Canarias vuelve a perder, por lo que sea. No entro en la lucubración de si PSOE y PP dependen de Madrid y tal. Sé que Canarias vuelve a perder una gran oportunidad de que aquí haya una verdadera justicia social y de que aquí haya una verdadera reforma política, ¿vale? Yo, donde he estado, incluso en mi partido, siempre he dicho, mira, a mí me da igual el tema de la reforma política en el sentido de, ¿vale? A mí no me importa que cada persona un voto. O sea, no, porque aquel tenga, para que haya representación territorial. Pero ¿quién te ha inventado a ti que el Gomero necesita una representación o Gran Canaria necesita una representación? Eso es lo que nos han creado los nacionalistas en esta tierra.
Eso es lo que nos han creado. Que claro, si no tengo un majorero aquí, nadie va a defender mi tierra. Yo no creo en eso. Todo eso lleva... No, yo no creo en eso, yo soy utópico. Pero claro, ¿cómo voy? Pero Claro, al mismo tiempo claro. estamos oyendo a su secretario general diciendo Sí. que España es una nación de naciones. Sí, por Más supuesto. nacionalista. Dentro de la... No. Yo eso ¿Por qué no? no le voy a contestar ahora ¿Por qué? porque nos ocuparía a los dos mucho tiempo. Y seguro que usted me diría España mi es cosa una y yo le nación diría de cosas. naciones. España siempre ha sido una diversidad cultural y el ¿Otra término... historia? Pues mire, pues ahora mismo según están los estatutos, sí. No. No, ¿cómo que no? No. Andalucía es considerada como una nación y existe. Y el País nacionalidad, Valenciano. Nacionalidad. No. No es que- lo mismo. No, existe el término nación. No. Sí, En la- es en la verdad, en la nacionalidad. Constitución. Sí, No. es verdad, rectifico, tiene usted razón. Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo me Ahora, pregunto, a lo que con voy. esa teoría de A lo de Pedro Sánchez, Gran Canaria sería una nación dentro de la nación canaria que a su vez está dentro de la nación española. Bueno, eso yo lo contestaré a él. Yo no voy a estar metiéndome en lo que A mí diga. lo que me interesa es, por ejemplo, aquí se ve, es decir, de lo que ocurre en Canarias, pues en Canarias los únicos problemas es que un camión se estrelló con no sé quién o tenemos un problema de violencia. ¿Cómo se abren los informativos en Televisión Canaria? ¿Cuál es el tiempo que se dedica? Es decir, vamos a ver, aquí lo que hace falta es que realmente a mí no me vendas la bandera canaria cuando en realidad quien tiene que gobernar no se siente canario por encima de su isla. Es que ese es el problema. Y aquí estamos jugando los nacionalismos estos de hipocasa, ¿sabes? Que les da igual o te encuentras, que yo siempre lo diré, que te aparezca un señor de Coalición Canaria y te diga: a mí me da igual quién gobierne en España, aquí lo importante es poder influir. Y como puedo influir, pues voy a pedir para mí, para el beneficio para mí, y después yo he conseguido, a mí ese tipo de estrategia política a mí no me va. Puede ser que aquí la gente se sienta en torno a una bandera o en torno a está la bandera de Gran Canaria, pero yo prefiero la majorera y el otro tal, y esto mueve muchísimos intereses, ¿no? A mí lo que me preocupa realmente es estamos perdiendo una gran oportunidad, y si eso tiene que ser mediante un pacto de PSOE y PP y que se sumen los demás para que aquí haya una reforma electoral justa y después que cada uno pelee, porque aquí estamos hablando de la amalgama. Aquí hay partidos que se unen con uno pequeñito de Lanzarote, con el otro para que sea, y les da igual quien sea. Usted sabe que usted se levanta en una asamblea de su partido, levanta la mano y dice que hay que hacer un pacto con el PP, y lo menos que le hacen es tirarle piedra. Yo lo he dicho a nivel particular y lo pienso. Ya. Pero en torno a cosas concretas. Es que el problema es eso. Es decir, ahora mismo No, preferimos tiene que que una entrar- tercera fuerza gobierne, ¿no? Sí, Porque yo no me llevo pero con el para otro. eso tendría que entrar a formar los dos un gobierno, porque desde fuera no se nada. Un gobierno entre esos dos partidos. Hombre, yo siempre he dicho Y que ni el día loco, que Coalición ni uno ni Canaria otro. yo Ni siempre he uno ni dicho que Yo el día creo- que Coalición Canaria deje este gobierno, las hogueras en cada isla son mayores que cuando se incendió Roma. Bien. Yo siempre lo he dicho así Eso- y lo sigo manteniendo. Hombre, yo creo que Coalición Canaria hace muy bien gobernando en minoría cuando ni el Partido ni el Popular ni el Partido Socialista la hacen sombra para nada. Es decir, que muy bien, y no será porque Nueva Canarias no haya que entrado en el debate en principio de la legislatura de que nosotros podíamos apoyar desde fuera una unión que pudiera dar a Coalición Canaria pues ese relevo que naturalmente necesita cualquier Claro. cualquier instalación que está en el gobierno. Lo hemos dicho más de una Yo vez, siempre he lo dijimos defendido- al principio, yo con lo siempre he que defendido que Nueva la Canaria aquí, responsabilidad. con más de 100.000 votos, ¿cómo es posible que tenga esa representación? Por eso que, Hombre, pero no, en hombre. cualquier caso, Si por yo eso. soy mejor que Nueva Canaria, perdón un segundo más, si soy mejor, oiga, pues en igualdad de condiciones vamos a trabajar tal. No, la reforma electoral a mí me favorece porque así Pero es que han otro hecho partido. eso. Entonces, pero es que yo no quiero eso. Bien. Claro, es pero lo que, es lo que lleva a la el discusión. PSOE y el PP No, han ya, hecho ya, lo es que a mí mismo. eso me De duele, hecho, y una me de las duele. cosas por las que yo me fui Y del está PSOE mal. fue por esa, Y por está esa- mal. y lo dije en Izquierda Socialista, Y que yo la también. reforma electoral era sine qua non, porque lo llevábamos en el programa y porque era un compromiso con la sociedad de un relevo, creo que democrático, sano, para un gobierno como es el de Canarias que necesita ventilarse. Claro. Por lo tanto, si eso no se ha hecho, hombre, algo de responsabilidad tendrán los dos grandes partidos políticos, algo de responsabilidad sí. tienen en mantener Claro que este gobierno y yo digo que también y en querer entrar en este gobierno, porque no se queda aquí. Mira, creo el que Partido entre, Popular, si vota a favor de los presupuestos, no porque los presupuestos sean estupendos de la muerte, que lo son, porque comparado con otros años, pues lo son. Y vuelvo a decir, como el equilibrio territorial
territorial no está definido y el marco fiscal o presupuestario a nivel nacional no está definido y es objetivo, y todo el mundo, no, hasta un alcalde de turno puede ir a Madrid traerse para acá 1 millón, si hace versión fuerte y si es amigo del PP, o si es de turno el otro, y lo digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Entonces, hasta que eso no esté, pues benditos sean los partidos nacionalistas, porque son los que equilibran un poco el sentido de nuestra comunidad autónoma, porque es así. Pero hombre, la responsabilidad, el Partido Popular, ¿por qué no mata ya a Clavijo? Matar entre comillas, por supuesto, porque está pendiente de a ver si entra en el gobierno. ¿Por qué el Partido Socialista no mata, entre comillas, a la coalición? Porque está pendiente de si entra en gobierno. Y es así. Por mucho que nos ventilen lo contrario, es así. Y están dejando gobernar, en este caso a Clavijo, a Coalición Canaria, como él quiere, es decir, mientras los tenga los dos, pues jugando un poco a darte de comer un poquito ahora, a darte un poquito a ti, y así te voy ventilando y un poquito, pues mira, pero bueno. Sí, pero sí da, porque hay reuniones donde ya se gestan cosas, es el discurso que tiene, por ejemplo, cuando llega el secretario regional, perdona, es el discurso que, por ejemplo, Arcadio Arregula, es decir, según se suponía que después de las primarias, pues a lo mejor el PSOE podía entrar, estaban haciéndose cariñitos ahí sí, estaban un poco picándose el ojo, y eso se está viendo, pero vamos a ver, somos tontos, nacimos ayer. Y el Partido Popular igual, es decir, están a la espera de ver quién de los dos entra primero. Bien. Yo creo que eso, al final, de lo que no hablamos, es de los problemas que tiene que solucionar esta comunidad autónoma. Era lo que decíamos antes con el turismo, que es que cómo haces una ley del turismo sin adelantar y sin ver que hay tendencias que no las tengo que saber yo, pero las tienes que saber tú, que para eso estás ahí, ves tendencias. Porque de la pobreza no se habla, se empieza a diseñar un plan urgente que es necesario para esta comunidad. El paro, ¿cómo está el paro? De esas cosas no se está hablando, se está hablando de a ver qué parte, a ver cuándo entramos en el gobierno, cuándo no. Último turno y me quedan pocos minutos, 2 minutos o lo mucho. Bueno, mira, yo haciendo un resumen de todo lo que aquí se ha dicho, porque yo creo que es fácil coincidir, incluso las 2 personas que llamaron por último, la señora que llamó al final y la otra anterior también, vienen a hablar de lo mismo. El problema está que la política se ha convertido en una feria de oportunidades. Es decir, en estos momentos las campañas electorales no es otra cosa que eso. A los acuerdos de gobierno, aquí nadie se corta un pelo para establecer acuerdos de gobierno, aunque en mi época se decía, ¿cómo era aquello que decía? En fin, que no eran normales, porque partidos contrarios, muy contrarios además, pues no podían firmar un acuerdo de gobierno, porque lógicamente tienen distinta visión de gobierno. Sin embargo, se firman por oportunismo. Entonces, yo creo que estamos casi yo diría que estamos tocando fondo. Creo que estamos en un momento de reformas. Eso yo creo que nadie lo discute. No sé si llegaremos a tiempo antes de las próximas elecciones, seguramente que no, porque tenemos un problema por el medio bastante más grave, pero evidentemente aquí hay que arreglar desde la ley electoral a todo lo demás, porque de ahí nace todos los demás problemas. Claro. Hoy día los nacionalistas, que empezaron siendo partidos con una ideología, y yo pertenecía a Coalición Canaria durante muchos años, pues incluso hasta romántica y de defensa de la tierra y tal, pues se ha convertido en una cuestión meramente oportunista, exclusivamente. Y te digo una cosa, es el partido que mejor se ha adaptado de los nacionalismos españoles, que mejor se ha adaptado a los tiempos, porque ahora mismo ya ni se sabe muy bien realmente si Coalición Canaria qué es. Es un partido instrumental, que da igual que gobierne con uno que con otro, da lo mismo. El caso es estar en el centro del poder. Y esto es lo que la política en este siglo XXI, pues, o se cambia toda la arquitectura jurídica de la relación de los partidos políticos y las leyes, o de lo contrario, estamos en un bucle del que no vamos a salir. 2 reflexiones rápidas. Me quedo con 2 cuestiones. Una, voy a estar de acuerdo con Isabel, aquella que decía... No, eso está bien, oye, cuando se está de acuerdo hay que decirlo, ¿no? En un momento se decía que al día siguiente el Partido Popular iba a estar en el gobierno, eso no ocurrió, pero estoy de acuerdo en que al final los presupuestos son estupendos de la muerte. Me quedo con esa reflexión.
Me quedo con esa reflexión. Sí, porque Coalición Canaria y Nueva Canarias lo debatieron. Me quedo ayer. con la reflexión. Me quedo Los con presupuestos son estupendos de la muerte. Me gusta. Y con respecto a Cataluña, en algún momento comentamos qué pasará después, y yo quiero hacer la reflexión de que puede ser que una de las circunstancias que se dé es que Cataluña vuelva a la normalidad. Puede ser una de las cuestiones que se dé. Puede ser. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa también. Y con eso me voy a quedar. No, Juan Me apunto. Yo, así como se estaba hablando de... Yo comparto lo que ha dicho Arcadio. Sí, van a terminar todo de amor y compañía. No, vamos a ver. Un poquito, ¿por qué no? No, Un poquito estaba Ignacio conmigo, no El mucho. espíritu navideño se acerca. amigo. no soy católico, pero... Pero la Navidad la vas a sí, celebrar. está Tú verás la campaña electoral con Papá Noel y todo. ¿Alguna fecha de Navidad vas a celebrar? Me apuesto contigo. Vamos a ver, lo que si tú te quieras. refieres a celebrar, tener que comer con La alguien, Navidad, tener no, contar, celebrar sí. la Navidad la vas a celebrar. No, Yo apostaría todo lo yo que por tú mí quieras. ni compro regalo, yo voy a la rebaja. No, yo no he hecho por Yo soy ti, un chico yo claro. te Y digo muchos que canarios, por mucho que nos me digan, apuesto que esperaremos tú a la vas a celebrar rebaja. la Navidad. Bueno, es que no vaya a discutir. No, Ay, bueno, ay. podemos hablar un día de eso de... Sí, perfecto, sí. Bueno, a más de uno le va a molestar lo que digo. Con lo bien que íbamos, yo, ¿eh? yo, por ejemplo, lo que me sigue doliendo como ciudadano de Canarias, lo que me sigue doliendo es que estamos perdiendo, mientras que se está hablando de una generación perdida en España, con todo lo que ha pasado y está pasando, yo creo que en Canarias llevamos ya varias generaciones perdidas. Yo veo que aquí nuestra mentalidad es ser muy poco ambicioso y que se dan pocas oportunidades a la gente joven. Y no me refiero a la gente joven en general, sino a todo aquel que tenga la posibilidad de ser creativo, original, que impulse. Hay mucha gente, no es tanto el dolor de una persona que lleve muchos años en el paro, sino lo que más me duele es que encima algunos de los que están ahí podrían ser mucho mejor que muchos jóvenes, porque tienen muchísima experiencia y no se les está ayudando. Yo, ahora nosotros arriba del instituto hemos presentado un plan de empleo y me dicen, lo digo claro, pues, a ver si soy tan impulsivo, me dicen, no, y para la gente joven, y mira, yo creo que la gente joven debería de volver otra vez al colegio, ¿sabes? A mí esto de que le pagues a una persona durante un año un dinero para que se forme, para que después no sé qué y tal, y después ya está esperando el siguiente plan, que los hay, no lo digo en general, no me parece bien. Yo creo que hay personas que necesitan esos planes de empleo, pero plan de empleo que efectivamente no vengan de Europa para paliar la pobreza, que es una medida de paliar la pobreza, en el que en vez de estar cobrando los 400 se te paga 700 y cuando acabe, pues resulta que ya sabes utilizar las tijeras para cortar una palmera, por ejemplo, y tal, y sabes perfectamente lo que hay, y hay muchísimas personas que hoy en día tienen un currículum de planes de empleo, ni te cuento, ¿no? Yo creo que si alguien viene y me dice, vamos a cambiar el modelo productivo, yo, como canario, te digo, te estoy esperando dentro de 3 años a ver si lo has cambiado. Muy bien. ¿Vale? Y no le diga a los empresarios, por favor, suban los sueldos. Métele el dedo en el ojo, que ellos bastante que nos lo meten a nosotros cuando les interese. No, que si no amenazo con irme. No te preocupes, que Canarias es muy rica, ¿eh? Si tú te vas, vendrá otro y te lo comprará. Lo que hace falta es que aquí... Hombre, el FEDECAN, que se suponía que era el instrumento para hacer un modelo nuevo económico en la tierra, pues ha resultado ser el chocolate del loro, ¿no? Es decir, el reparto que se hace para todos un cachito sin significar algo más allá. Entonces aquí corre, si eres de mi orientación política te doy más, si eres de menos si no eres de mi orientación política, al final el FEDECAN se reparte de cómo se repartió. Imagínate los que no se pusieron ni de acuerdo para el reparto con la triple paridad, que con la población, que un rollo de 3 pares de narices, que al final se ha traducido en que son los municipios que presentan proyectitos y se les van financiando, que no tienen ninguna connotación más allá que de empleo para eso, para 5 o 6 meses, pero se acabó, porque las infraestructuras son las que son y luego no hay que mantenerlas. Como persona te rompe. Yo creo que falta todavía en esta bendita tierra, dicen que estamos en estos momentos, dicen los grandes pensadores, que hay un clima de cambio de ciclo en todos los aspectos, en el pensamiento filosófico, la manera de concebir la realidad y la vida, ¿no? Quizás nos estamos resistiendo a ese cambio, ¿no? Y lo que habríamos que adaptarnos. Se habla del cambio climático, de cómo los bosques se van quemando y no somos capaces de regenerar bosques que sean capaces de aguantar el fuego, porque no hay que luchar contra el fuego, sino adaptarse a él. Es decir, que hay un cambio de ciclo, lo decían algunos pensadores por ahí, ¿no? Que
de que bueno, hay que plantar árboles que resistan a la quema, porque la quema se va a producir por cómo ha cambiado y cómo ha subido el nivel de temperatura en este planeta, que ya no hay más que verlo en nosotros mismos, que estamos en noviembre y no ha llovido. Pero bueno, hay un cambio de ciclo y una resistencia, y yo creo que el gobierno de Canarias, y trayéndolo aquí a López Gata Minuta, el gobierno de Canarias está ofreciendo, yo creo que en los próximos años tendremos que ver algún cambio de ciclo en ese aspecto. Coalición Canaria no puede seguir siendo el eje, porque no es sano. Sencillamente no es sano para regenerar la vida económica de nuestra tierra, que sigan los mismos haciendo los mismos. Ya ahí te lo decía, si quieres cambios diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Por lo tanto, a ver si es verdad, los próximos años. Ahora cuando... Y comparto con la señora cuando dijo que había líderes que llevan toda la vida y no se quieren ir, lo comparto. Cuando nos despidamos le voy a hacer un comentario. Hasta el jueves, amigos.